días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Queremos dar gracias en esta mañana por las misericordias de nuestro Dios, porque Él es un Dios maravilloso, es un Dios que ha venido mostrando sus misericordias a través de todo lo que va de este año, que, ¿verdad? Usted me oye decirlo así, pero ya se fue el primer mes. Ya se fue el primer mes, 1 de 12. Ya hoy, ¿verdad? Es un tiempo en el que pudiéramos, si quisiéramos, ¿verdad? Pasar revista en alguna manera por las cosas que Dios ha estado haciendo. Dios es un Dios de maravillosas misericordias en favor de su iglesia. Y solo a un mes de este año que, ¿verdad? Promete ser un año en el que todos veamos un poco más de libertades individuales, libertades para la iglesia en cuanto a las normas que a las que nos hemos venido sujetando para el cuidado de la iglesia en todos los órdenes y también el cuidado individual, ¿verdad? Pues este año nosotros esperamos que ese sea el objetivo logrado, que juntos podamos ver a una iglesia reconformarse nuevamente alrededor de su comunión y alrededor de los ministerios que el Señor ha definido en cada iglesia local para que su pueblo le sirva. Amén. Porque ese es el objetivo. No que nosotros vivamos acumulando una serie de conocimientos intelectuales en nuestras mentes ¿verdad? O en nuestro acervo bíblico, sino que podamos vivir por esas cosas. Y en la manera en que usted y yo vivimos por esas cosas es cuando servimos a Dios y cuando servimos a los hermanos. Cuando servimos a Dios y servimos a los demás, porque ese es el primer gran mandamiento y el segundo ahí mismo. ¿Usted me entiende? Es el primer gran mandamiento y el segundo ahí mismo. Que nosotros, dicho sea de paso, no es verdad que podemos cumplirlo si no fuera por la obra del Espíritu en nuestros corazones. No es verdad que pudiéramos cumplirlo si no fuese por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Pastor, pero que la palabra de Dios nada más se resume ahí en 2. Ni aún eso pudiéramos hacer. ¿Quién de nosotros puede amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma? Dígame quién. Y hacerlo como Dios merece ser amado y servido y adorado. Ninguno de nosotros. Cristo Jesús le amó de esa manera. Amén. Por eso es que nosotros, aferrados a Cristo, teniendo una comunión constante con la persona de Cristo, siendo sujetos a su voluntad, deleitándonos en Cristo, somos aceptos, somos justificados delante del Padre, que demanda eso que nosotros no podemos hacer. Así que es nuestro deleite en esta mañana entender estas verdades como fundamento, como principio, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir para su honra y para su gloria. Porque Él, mi amado hermano, ha venido mostrando en todo lo que es este tiempo sus misericordias, las misericordias que Él prometió para su pueblo, para su iglesia. Él lo ha venido haciendo y Él ha venido cumpliendo su promesa de que no nos dejaría ni nos desampararía. Aquí estamos en esta mañana y le doy gracias al Señor por sus oraciones. Hemos estado ausentes del púlpito por un tiempo debido a compromisos que la iglesia conoce. Y aún regresado, pues hemos tenido que cumplir cierto nivel de distanciamiento normativo, vamos a decir así, ¿verdad? Tengo 2 semanas ya aquí en el país, pero esta es mi primera vez en el púlpito y me deleito con ello. Le doy gracias al Señor porque en esas 2 semanas, ¿verdad? Ni antes de esas 2 semanas hemos presentado ningún síntoma. Gloria a Dios por eso. Él es el que nos guarda, Él es el que nos sigue guardando y sigue cuidando nuestros pasos en todo lo que hacemos. Nosotros nos cuidamos, pero mire, si Él no guarda la casa, en vano vela el que la guarda.
Si Él no guarda este templo, que nosotros decimos que hemos dedicado para su gloria, en vano nosotros nos ponemos mascarilla y nos lavamos las manos, en vano, en vano. Él es el que nos guarda. Y Él lo ha hecho, Él ha venido haciéndolo. Por eso nosotros debemos darle gracias a Él. Yo quisiera de alguna forma traer el Salmo 27. Búsquelo, por favor, búsquelo. Allí al final del Salmo 27 para que nosotros podamos leerlo. Porque déjeme decirle, nosotros ciertamente hubiésemos desmayado si no hubiéramos creído que íbamos a ver la bondad de Jehová en medio nuestro. Salmo 27. Al final del Salmo 27, versos 13 y 14, dice la palabra de Dios aquí: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Y dice allí, mi amado hermano, aliéntese tu corazón. No es el momento para estar aún atemorizados. Es el momento para nosotros dar gracias al Señor por lo que ha hecho, pero también para alentar nuestros corazones. Es el momento para nosotros mirar hacia adelante, confiados en la persona del Dios que nos ha llamado a servirle. Porque Él es un Dios que nos ha sustentado y Él es un Dios que ha prometido sustentarnos. Así que, mi hermano, yo no estoy de acuerdo con los temores continuados, excesivos, que nos llevan hoy todavía a guardar un claustro que nos limite esa comunión cuidada, ordenada, que nosotros podemos tener cuando obedecemos las normas, cuando vemos algunas normas mínimas de distanciamiento, como la famosa mascarilla, como el aseo de las manos. Que le sea suficiente, mi amado hermano. Créame. Sí, yo entiendo y siempre lo he dicho. Vamos para un año de estarlo diciendo. En que si usted tiene una condición, una precondición, una situación, ¿verdad?, donde sus defensas son bajas y a usted le da una gripe constante y una situación así, bueno, pues lo entendemos y apoyamos que usted y les recordamos que por favor guárdese. Lo hacemos. Nadie puede decirme que no lo hemos hecho. Le hemos siempre recomendado que mantenga su, ¿verdad?, que se mantenga en su casa. Pero recuerde que la comunión del Señor, ¿verdad?, es la que bendice. Y si usted puede tener comunión con la iglesia, aún por los medios electrónicos, usted será bendecido con esa comunión que sobrepasa las limitaciones del tema físico, las limitaciones del espacio y el tiempo, el espacio físico. Así que a mí me gustaría ver a la iglesia, ¿verdad?, los jueves, cuando nosotros convocamos nuestro servicio de oración, y que todavía seguimos habiendo muy pocos los jueves en la noche, muy pocos, comparado con, ¿verdad?, con toda la dinámica que yo sé que hemos tenido que integrar a nuestras vidas, esa dinámica de Zoom. ¿Quién conocía Zoom antes de esto? Nadie. Yo no conocía Zoom antes de esto. Y yo soy un tecnológico. Digo, ya yo no. Bueno, a veces me hastía la tecnología. Pero siendo yo una persona con conocimiento tecnológico, yo no conocía Zoom. Pero lo hemos integrado en nuestra dinámica funcional, ¿verdad?, y laboral casi. Bueno, pues mire, agarre, descargue la aplicación, que no cuesta nada descargarla, descárguela. Y nuestra iglesia tiene una cuenta, ¿verdad?, oficial, pagada, que hemos pagado para que ese servicio sea sin límites. Si usted se pueda conectar allí desde su cuenta, usted no tiene que pagar nada, ya la iglesia lo pagó. O sea, usted lo pagó ya. Usted, la iglesia, ya lo pagó ese servicio. Así que dele gracias al Señor y tengamos esa comunión los jueves en la noche, que es como podemos tenerla todavía, ¿verdad? Estamos empujando para que sea presencial en el futuro cercano. Porque la realidad, mi hermano, es que esto
debe llevarnos a un entendimiento de lo que significa el valor de la comunión en Cristo. El valor de la comunión en Cristo. Si usted y yo a raíz de esto no hemos podido valorar lo que significa vernos, estar presentes, poder abrazarnos, poder reírnos juntos sin que haya ninguna barrera en medio nuestro. Entonces, yo creo que usted debe revisar el gusto por la gracia de Dios. Si usted ha gustado o no de la gracia, como dice la palabra de Dios. Porque el que gusta de la gracia, gusta de la comunión con los santos. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Eso es lo que la palabra de Dios demanda. Y nosotros estamos aquí en esta mañana gozosos, contentos por eso, porque podemos tener esta comunión y porque sabemos que Dios es un Dios que no nos ha desamparado. ¿Usted sabe por qué Dios no nos ha desamparado? Porque Dios es un Dios que sigue trabajando hasta hoy. Amén. Dios es un Dios que hasta hoy Dios sigue trabajando. Cuando el Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 5, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando el Señor Jesucristo dijo eso, Él no estaba poniendo una sentencia de que hasta ahí llegaba la labor de Dios. No, Dios continúa trabajando hasta ahora. Dios continúa hoy trabajando en favor de su gloria en medio nuestro, extendiendo por medio de los hijos de la fe, sus hijos por medio de la fe en la obra de Cristo, extendiendo el reino de los cielos hasta el día en que todas las cosas sean manifiestas y todo su plan redentor sea consumado. Y entonces el Señor Jesucristo se manifieste otra vez. Hasta ese día, dice la palabra de Dios en un texto que nosotros tomamos el jueves pasado para reflexionar un poco sobre él y que hoy nos va a permitir extender la reflexión. Filipenses 1:6, si usted quiere vaya moviéndose allá, nos dice la palabra de Dios que un día, hasta el día de Cristo, hasta el día del Señor Jesucristo, el Señor seguirá trabajando en nuestra vida. Mire cómo lo dice esa porción. Lo voy a leer desde el 3. Filipenses 1 del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. Oigan, es como si Pablo, siendo un instrumento del Espíritu de Dios, hubiese escrito eso para que todos nosotros, sobre todo, ¿verdad? El liderazgo de las iglesias, los pastores, pudiéramos decir como decimos, literalmente, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, amados, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, Iglesia Bautista Trinidad. Por vuestra comunión en el Evangelio, mis amados hermanos, desde el primer día en que comenzó esta situación hasta ahora. ¿Qué me permite hacer esa modificación a la palabra de Dios? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ha sido mi oración. La comunión de la iglesia, que no cese, que no desaparezca. Sí ha mermado, sí ha bajado, pero que no desaparezca, mi amado hermano. Que podamos ser intencionales en mantener esa comunión, ese gozo, ese deleite en Cristo. Esa comunión en el Evangelio, es lo que leemos aquí de manera literal. Esa comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Y déjeme leer el verso 6, que va a ser la clave de nuestra reflexión esta mañana, de nuestro sermón esta mañana. Estando persuadido de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted ve que el Señor sigue trabajando. ¿Usted se da cuenta? Que el Señor no ha cesado, de trabajar en medio nuestro para su gloria. Su gloria es nuestro bien eterno, mi amado hermano. Su gloria es nuestra bendición eterna. Y Él trabaja para su gloria. Y como consecuencia nosotros somos bendecidos. En la medida en que nosotros nos involucramos en la exaltación de la gloria de nuestro Dios, en
en dimensionar su gloria en medio nuestro, en la manera en que podamos, predicando de Cristo, glorificándole por medio de las alabanzas, teniendo un corazón servicial y amante los unos para los otros, porque no es verdad que yo puedo decir que amo a Dios si yo no amo a mi hermano. Todas esas pautas, prácticas de nuestra vida de piedad que nos llevan a mostrar de una manera evidente que amamos a nuestro Dios y queremos su gloria. Queremos que Él sea glorificado. ¿Cómo usted y yo vamos a poder glorificar al Señor si estamos ausentes? ¿Cómo usted y yo podemos glorificar al Señor si estamos distantes, si estamos completamente enclaustrados? ¿Cómo usted y yo podemos hacerlo? Sí, ha habido una razón de peso mayor, posiblemente, y la hemos respetado. En ningún momento hemos estado de acuerdo con los que de inicio transgredieron las normas o aún transgreden las normas. Fíjese cómo está esta iglesia. Me gustaría tomar una foto de esta iglesia y mandársela al Ministerio de Salud Pública para que vea cómo es que las iglesias normalmente llevamos a cabo nuestros cultos con cierta distancia, con una disminución en la atención, en la presencia, con mascarillas. Entonces, mi hermano, no es posible glorificar al Señor con la comunión en el Evangelio, como hemos leído en esta porción, cuando nosotros no fortalecemos esa comunión cada vez que la iglesia convoca una reunión, aún así sea virtual, si no la atendemos, si no hacemos el mismo esfuerzo que usted y yo ayer hacíamos para encender nuestro vehículo a cierta hora que nos dé tiempo para estar aquí y tener comunión. Ese mismo esfuerzo usted tiene que hacerlo para sentarse en un lugar, encender su máquina, abrir la aplicación y poder tener esa comunión que nos permite este tiempo. Yo digo la misma, pero usted y yo sabemos que no es la misma, que es menos el esfuerzo, ¿sí o no? Es menos el gasto, es menos el esfuerzo. Hasta la ropa, dice mi esposa. A veces estoy yo ensacado con unos chores. Yo me imagino, ¿verdad? No, mi hermano, mire, tenemos que ser intencionales en entender, intencionalmente en entender que nos necesitamos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo que somos. ¿Amén? Como miembros de un mismo cuerpo que somos. Como parte de su labor que da lugar al desarrollo de su plan redentor en la historia y que nos ha involucrado a ti y a mí en ese plan, Dios ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros. Y no contento con que sea una buena obra, Él la está perfeccionando. Él la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso, mi hermano, en esta mañana reflexionaremos en esta porción. Ya vimos algunos matices de esa porción, reflexionamos brevemente en ella el jueves pasado. Quiero insistir en algunas cosas que aquel tiempo del jueves no nos permitió. El domingo que viene, si es la voluntad de Dios, arrancamos con nuestra agenda de Mateo, ese maravilloso evangelio que nos habla detalladamente acerca del reino de los cielos y la personificación del reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo se manifestó para que nosotros tuviésemos vida eterna por medio de su muerte en la cruz y fuésemos integrados a la familia de la fe, fuésemos ciudadanos del reino. Nos explica ese reino, eso es lo que hemos venido aprendiendo, las normas del reino, las amenazas que el reino tenía y tiene, los ejemplos, los emisarios del reino de los cielos,
Todo eso es lo que hemos venido aprendiendo y vamos a entrar a la mitad del estudio de Mateo el domingo que viene. Vamos a comenzar el capítulo 14, ¿verdad? Así que en lo que a hoy respecta, vamos a reflexionar en esta porción de Filipenses. Vamos a orar, mis hermanos, para que podamos entregar este tiempo en la mano del Señor. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, cortante, oh Dios del cielo, que penetra hasta nuestros corazones y nos ayuda a discernir todas las cosas en nosotros, en nuestras vidas. Que podamos, oh Señor, entender vez tras vez cuál es tu propósito para con nosotros, ser más apercibidos de tu propósito, de tu voluntad agradable, oh Dios, y perfecta. Gracias, oh Señor, porque tú eres el autor de todos los aspectos de nuestra salvación. Tú eres el autor y el consumador de la fe que salva. Por eso te damos gracias, porque también pusiste en nuestros corazones un peso, una convicción de pecado para que viniésemos al arrepentimiento. Dios de los cielos, bendice a tu iglesia en esta mañana con esta tu palabra y guárdanos en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, usted y yo posiblemente hemos visto, ¿verdad?, en varias ocasiones, labores públicas en las calles y hemos visto, ¿verdad?, materiales por ahí, regados, tuberías, montones de tierra, camiones de asfalto. Y lo menos que quisiéramos ver es la foto de una persona que diga fulano trabajando. Pero sí, a veces podemos ver un letrero que dice hombres trabajando. ¿Verdad que sí? Hombres trabajando. Bueno, pues yo traigo esa idea a colación porque si bien Dios no es un hombre trabajando, Él trabaja en medio de los hombres. Dios lleva a cabo una labor, un trabajo constante en nuestros corazones y en medio de los hombres. ¿Cómo trabaja Dios en el corazón de los hombres? De manera imperceptible, mi amado hermano. De manera imperceptible, pero transformadora. ¿Amén? De manera invisible, pero poderosa. La palabra de Dios lo dice claramente allí en Juan capítulo 3, verso 8. Si usted quiere, yo lo leo para usted. Dice, el viento sopla de donde quiere. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma. La misma palabra que se usa cuando habla del viento. El neuma sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu hace esa obra en nuestros corazones. Imperceptible. Usted se encarga como buen soldado de Cristo, como buen representante del reino de los cielos, como buen embajador del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos para hablar como si Dios hablase por medio de nosotros. Y Dios utiliza esa palabra que pudiera ser rechazada, pero en la soberanía de Dios, Dios utiliza esa predicación para alcanzar los corazones. Y cuando Dios lo decide, mi amado hermano, ese corazón no puede resistirse al llamado de Dios. Ese corazón no puede resistirse al llamado de Dios. Yo quiero que usted lo entienda bien claro esto. A quienes las personas se les resiste, es el llamado de los hombres, es el llamado al evangelio que los hombres hacemos una y otra vez. Y no nos vamos a cansar de hacerlo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Amén. Pero cuando Dios utiliza imperceptiblemente, no viéndolo nosotros, no estando nosotros apercibidos de la obra de Dios a través de esa predicación sencilla, cuando Dios lo hace soberanamente, entonces Dios transforma los corazones. Los corazones vienen a los pies de Cristo. Los corazones vienen a los pies de Cristo. Y ninguno que mi Padre me da, dice el Señor Jesucristo, yo le echo fuera. Amén. Así obra el Señor en los corazones para arrepentimiento, llamando a convicción al corazón, depositando
en Él, la fe que salva, para que nosotros la coloquemos en Cristo Jesús. Esa fe salvífica que nosotros tenemos que depositar en la persona de Cristo nos es dada cuando nosotros atendemos por medio del oír la palabra predicada. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Por eso es que nosotros nos ponemos tan contentos cuando aquí viene gente a oír el evangelio, que sabemos que no ha aceptado al Señor todavía. Pero ese es un gozo para nosotros. Es un gozo agridulce, usted sabe, porque uno quisiera que en la medida en que esa persona o esas personas vienen a oír, en esa medida vayan adquiriendo una convicción particular para que un día uno pueda gozarse con una decisión por Cristo. Evidentemente, no podemos hacer más que orar, porque es Dios el que debe poner esa convicción en los corazones. No es ninguno de nosotros. Pero nos gozamos con que las personas se expongan al evangelio, porque Dios trabaja de manera imperceptible en sus corazones. Así trabaja Dios en los corazones. Ahora, ¿cómo trabaja Dios en medio de las personas, en medio de los hombres? De manera perceptible, de manera audible y que se puede ver, que se puede escuchar. Así trabaja Dios, enviando a sus hijos a predicar el evangelio y sus hijos obedeciendo ese mandato. Esa es la obra de Dios. Donde quiera que se predique el evangelio, Dios está trabajando. Donde quiera que se predique el evangelio, Dios está trabajando. Porque la palabra es poderosa para salvar y la palabra es poderosa también para perder, pero la palabra es poderosa. La palabra tiene poder. ¿O no hay muchos que endurecen su corazón por la palabra? Hay muchos que terminan endureciendo su corazón más de lo que lo tenían por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue enviada con propósitos particulares. La palabra de Dios fue enviada, fue revelada para que nosotros conozcamos a Cristo. Y Cristo vino para salvar los pecadores. Pero la palabra puede endurecer un corazón que rechaza a Cristo. Hay personas que no soportan la palabra de Dios, no toleran la predicación del evangelio. Y mientras más usted quiere predicarle, más duros de corazón se tornan. Pero de esa manera, mi amado hermano, nosotros entendemos que Dios trabaja en los corazones de los hombres y en medio de los hombres. Ahora bien, lamentablemente, como también pudiéramos entender, usted y yo vemos obras en las calles inconclusas y pasan meses y pasan años y a las rumbas de tierra le salen maticas. ¿Usted me entiende? Y se pierde todo aquel esfuerzo. Entonces comienzan las quejas, las críticas, y al final entonces lo que se sabe es que el dinero se perdió. Usted sabe, se perdió y ya no se puede concluir la obra. Dios no trabaja de esa manera. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. La obra que Dios comienza en los corazones de los hombres, Dios la termina. Dios no deja ninguna obra por mitad. Y a Dios nunca le falta el presupuesto para concluir una obra. Porque Dios tiene todo su plan perfectamente preparado, perfectamente orquestado, para que esa obra que Dios comenzó, Dios la lleve a cabo para su gloria. Eso es sin decir, mi amado hermano, que todas las obras, o eso es por no decir que todas las obras de Dios están acabadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted me entiende? Vaya conmigo a Hebreos, por favor, para que usted no me crea a mí, sino que usted le crea a la palabra de Dios. Hebreos, capítulo número 4. Hebreos, capítulo número 4. Nosotros estamos siendo partícipes del despliegue del plan de Dios. Pero eso no fue un plan contingente. Nosotros somos los que tenemos planes contingentes.
Bueno, tenía este plan, pero tú sabes qué, me salió así ahora y rápidamente tuve que cambiarlo. No, Dios nunca ha hecho eso. Todo el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, está pautado para su gloria y Él ha venido desarrollándolo a la perfección de los tiempos. Hebreos 4, verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque, ¿qué dice allí? Las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano, y estas obras, si nosotros vemos el contexto del capítulo 4 de Hebreos, pudiera alguno pensar que se refiere exclusivamente a obras portentosas, ¿usted me entiende? A obras a lo mejor cósmicas, abriendo los mares, esas obras portentosas, levantando muertos, esas obras maravillosas, grandes milagros del Señor. Pues mire, no. La palabra de Dios ahí no discierne en cuanto a las obras de Dios. Al margen de todo esto, todas las obras de Dios redundan en su gloria y todas las obras de Dios tienen un propósito en su plan redentor que nos tiene a nosotros, nos tiene a sus hijos. En medio de ese plan, en el desarrollo de ese plan. Cuando Dios allí en la liberación de la nación de Israel los sostuvo a través del desierto por 40 años, abriendo los mares, alimentándolos de la nada, sanándoles luego de su pecado, por medio de la simple fe en un simbolismo que Dios mismo había establecido y que fue la prefiguración de la cruz de Cristo. Todo eso, que son milagros portentosos, a fin de cuentas, redundaban en una obra que Dios estaba haciendo en el corazón de su pueblo. ¿Sí o no? Dios estaba trabajando a través de todo ello en el corazón de su pueblo. De manera que todas las obras de Dios, mi amado hermano, tienen un propósito para que nosotros seamos conformados al final de ellas a la imagen de Cristo. Las aflicciones trabajan en nuestras vidas para que nos parezcamos más a Cristo. Las enfermedades, los problemas, los quebrantos tienen un propósito en nuestra vida para que al final nosotros reflejemos más a Cristo. Todas las obras de Dios están acabadas desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Dios llevó a cabo una obra gloriosa en la cruz del Calvario y esa obra fue completa, suficiente, transformadora. Y se estableció como el gran fundamento sobre la cual luego Él ha continuado trabajando en nuestras vidas hasta el retorno de Cristo a esta tierra. Esa obra de la cruz fue terminada a cabalidad, completada de manera perfecta. Y la buena obra que comenzó en nosotros, de igual manera será acabada. De igual manera será acabada. Dios siempre concluye sus obras. Hermano, esto es tanto así que si usted ve una obra que pensábamos que era de Dios en la vida de una persona y esa obra no está acabada, se cae, es una obra que no le está llevando gloria a Dios en ningún aspecto, mire, eso no lo comenzó Dios. Eso no lo comenzó Dios. Eso lo comenzó el hombre. Eso lo comenzó el hombre. El interés del hombre, posiblemente por estar en medio de una comunión cristiana con un grupo de personas que se llaman santos, y él no lo es, porque no ha sido regenerado. El interés de una persona por una muchachita o por un muchachito en la iglesia, y va a la iglesia y entiende, esa persona entiende y le hace entender a otro que es creyente y nunca se ha convertido a Cristo, no ha rendido su corazón a los pies de Cristo. El interés de una persona que puede tener 1, 2, 5, 10 o 20 años en la iglesia y nunca ha doblegado su corazón al señorío de Cristo en su vida, el señorío de Cristo en su vida.
proclama el Salvador, pero no proclama al Señor. No vive bajo el señorío del Señor. Entonces, no podemos entender lo que es evidente en la vida de una persona que no vive conforme a la voluntad de Dios. Porque yo no sé qué tan difícil es entender que si con dificultad se salva el justo, mi hermano, ¿dónde quedará el impío? ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Si con dificultad se salva el justo, en términos de nuestra perseverancia, no en términos de nuestra preservación. Dios es soberano y suficiente para preservarnos hasta el día de Cristo. Pero la preservación del cristiano es una cosa, la perseverancia del ser humano, aun aquel cuyo corazón no conocemos y que está, mire ahí, tratando de llegar a la medida de la justicia de Dios en medio de la iglesia. ¿Usted cree que podrá? Nadie puede, mi amado hermano. Nadie puede. Solamente el que ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Solamente el que ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Y vive una vida transparente en la cual el Señor Jesucristo brilla para testimonio de los demás. Si vemos una obra que pensábamos que era de Dios y la vemos inconclusa, esa obra no la comenzó Dios. La obra que Dios inicia, Dios para su gloria la termina. Esa es nuestra esperanza. Que aunque muchas veces nos frustramos por nuestro poco crecimiento espiritual, Dios terminará la obra que comenzó en nosotros. Dios la terminará. Pero Pablo habla de esa buena obra en nuestras vidas. Y esa buena obra, que ya es buena, está siendo perfeccionada, está siendo pulida, día tras día. A mí me encanta ver unos videos en la red, allí en YouTube, y que tiene que ver con restauración de equipos, de piezas. Me encanta ver cómo a veces toman, ¿verdad?, una pieza de metal completamente, ¿cómo se llama?, oxidada, completamente oxidada, marrón, completamente marrón, y llena de cáscaras de metal y escoria de metal. Y esa persona comienza ahí, ese alfebre, comienza ahí a trabajar. Y usted ve que primero comienza con una lija, ¿verdad?, una numeración bajita, ¿verdad que sí? Ahí. Después va aumentando la numeración. Y a medida que aumenta la numeración, ¿verdad? Todo el que está aquí, que sabe más de ebanistería que yo, sabe que mientras aumenta la numeración de la lija, más fina es, ¿sí o no? Más fina es. Eso es como el grosor de los cables eléctricos, usted sabe. Mientras más bajito el número del cable, más grueso. Y a veces entonces están ahí con una lijita que es casi una seda ya. Y uno dice, pero ya eso está brilloso. No, pero el alfebre sigue trabajando esa pieza hasta que parece, mi hermano, mire, un espejo, niquelado casi, un espejo. Yo no creo que alguno de nosotros estemos en esa condición en este momento. Yo creo que a muchos de nosotros nos falta que el Señor siga puliendo nuestra vida. ¿Amén? Sí, brillaremos como un espejo para la gloria de Cristo en aquel día. Pero mientras tanto, mi amado hermano, yo lo que quisiera en esta mañana llamar la atención suya, la atención de la iglesia, es a lo siguiente. ¿Por qué usted se resiste a la labor del Señor en su vida? ¿Por qué usted y yo continuamos poniendo resistencia
a la labor del Señor en su vida. Yo entiendo que una persona en la cual el Señor no haya aún comenzado la buena obra ponga resistencia, porque eso es natural. Eso es lo natural en el ser humano, en el hombre natural. Eso es lo natural, que oponga resistencia. Pero una vez Dios comienza la buena obra, mi amado hermano, lo que usted y yo debiéramos permitir constantemente en nuestra vida es que el Señor trabaje como sea que Él quiera trabajar. Amén. Como sea que Él quiera trabajar en nosotros. Por medio de la aflicción, por medio de exponer nuestros corazones posiblemente, por medio, óigame, incluso de la vergüenza, por medio de la vergüenza incluso. Ay, pero es que yo no puedo confesar esto porque me da vergüenza. Entonces tú estás poniendo en la balanza de tu eternidad, la vergüenza temporal, a lo que es la comunión eterna con un Dios que está dispuesto a perdonarte, porque la palabra de Dios es clara. El que oculta su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué tú te resistes a que el Señor continúe puliendo tu carácter hasta el día de Cristo? Y muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, tenemos un año observando a la iglesia, no solamente a esta iglesia, como comunión de líderes y de pastores que a veces tenemos conversaciones. ¿Y cómo está la obra en tu localidad? ¿Y cómo está la obra en tu localidad? ¿Y qué estás haciendo con respecto a esto, pastor? ¿Y tú qué estás haciendo con respecto a esto? El común denominador, mi hermano, ha sido ese. Hermanos que han permanecido, hermanos que han hecho un esfuerzo, hermanos que de alguna manera logran hacerse presentes, hermanos que son capaces de conectarse en un momento dado a una reunión virtual, y otros hermanos que de alguna manera no logran evidenciar que vale la pena, que es un privilegio nosotros mantener la comunión del cuerpo de Cristo aún por esos medios limitados como son, pero nos han permitido tener comunión a través de todo este año. Es el común denominador, mi amado hermano, de las iglesias en este año que pasó. Y uno lo menos que quiere pensar es que el Señor ha estado haciendo una profilaxis en la iglesia. Eso es lo menos que uno quiere pensar, una limpieza en la iglesia. Que verdaderamente al final del periodo al que estamos sometidos, permanecerán en la iglesia local, insisto, no en Iglesia Bautista Trinidad, me estoy refiriendo a la iglesia local, aquellos que verdaderamente tienen un compromiso con Cristo. Permanecerán, y hermano, no hacía falta una aflicción como esta para saberlo, porque esa ha sido una realidad siempre. Permanecerá el que vino verdaderamente a los pies de Cristo. Permanecerá el que vino a los pies de Cristo, el que fue llamado por Él, aquel en quien Él comenzó la obra. No aquel que comenzó él solo a construir una obra. Permanecerá aquel que Dios en su misericordia trajo a los pies de Cristo. Ese permanecerá. Y es mi oración constantemente, por eso comencé a leer la porción del verso 3. Siempre que me acuerdo de vosotros, es mi oración, que vosotros podáis permanecer en la comunión del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo ahí en Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. No hay momento en que oremos que no recordemos a Iglesia Bautista Trinidad, porque es lo que el Señor nos ha entregado en las manos en este tiempo, aunque mañana no estemos aquí.
nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, sabiendo que Dios comenzó una obra. Dios comenzó una obra y Él la va a terminar. Sea con nosotros aquí, sea con usted aquí, o sin usted o sin mí aquí. Esa es la obra que Dios está dispuesto a continuar en medio de la iglesia. Pero es bueno entender a qué obra se refiere, porque tenemos que entender que la buena obra a la que Pablo se refiere aquí no es la predicación del Evangelio, aunque esa es una buena obra. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Aunque esa es una buena obra, esa no es la obra a la que Pablo se refiere aquí. Lea conmigo Filipenses capítulo 1, por favor. Léalo conmigo atentamente. Y mire lo que dice el verso 6, para que usted y yo entendamos por qué yo digo que no se refiere a la predicación del Evangelio. Por más buena y por más instruida, por más mandatoria, por más gloriosa, mi amado hermano, porque agradó a Dios salvar a los que creen por esa obra, la predicación del Evangelio. Por más gloriosa que ella sea, esa no es la buena obra a la que se refiere Pablo. Mire cómo dice Filipenses 1, verso 6. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Estando persuadido de esto, ¿que quién? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Esa obra se ha detenido? No se ha detenido. Esa obra continúa en ejecución hoy, hasta el día de Jesucristo. ¿Quién fue que la comenzó en nosotros, esa buena obra? Dios la comenzó. Dios la comenzó en nosotros, esa buena obra, y la perfeccionará por medio de su Espíritu hasta el día de Cristo. Dios la comenzó, esa buena obra. ¿Es Dios el que predica el Evangelio? Yo le pregunto a usted, ¿es Dios el que predica el Evangelio? No. No es Dios el que predica el Evangelio, no es el Padre, ni es el Hijo. Bueno, el Hijo predicó el Evangelio mientras estuvo aquí en medio nuestro. El Hijo comenzó a predicar el Evangelio. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor Jesucristo murió y fue resucitado, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y aún el Espíritu Santo que nos fue enviado, no es Él el que predica el Evangelio. En términos, al menos en términos evidentes. Es Él el que mueve los corazones de quienes predicamos el Evangelio, que es la iglesia de Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿quién es que predica el Evangelio? Es la iglesia de Cristo. De manera que no puede estarse Pablo refiriendo a la predicación del Evangelio, por más buena obra que ésta sea. Porque Él fue el que la comenzó, esa buena obra, y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hasta el día de Jesucristo se estará predicando el Evangelio. Amén. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios que hasta el día de Jesucristo se pueda estar predicando el Evangelio, al menos hasta el día en que la iglesia sea tomada y estemos con Él por los siglos de los siglos. Porque déjenme decirles, desde el momento que el Espíritu Santo parta de esta tierra, que mora hoy en los corazones de los hijos de Dios, desde ese momento en adelante, tendríamos que pasarnos un día completo aquí hablando de las implicaciones de la ausencia del Espíritu en este mundo. Pero usted y yo no queremos pensar en cómo será este mundo en ese momento en que el Espíritu de Dios parta de esta tierra. La palabra de Dios nos revela que habrá otras condiciones y otros protagonistas particularmente seleccionados, revelados escatológicamente en la Biblia, que se encargarán de exponer la gracia de Dios para salvación, aun cuando ésta sea por sangre. Pero mi hermano, si usted quiere ser salvo por fe, hoy es que usted tiene que recibir a Cristo Jesús. Hoy es que usted tiene que recibir a Cristo. Porque cuando el Señor Jesucristo se revele a este mundo, se manifieste otra vez a esta tierra, ya no habrá oportunidad para ser salvo por medio de la fe. Para ser salvo por medio de la fe, de la convicción interna, íntima, de fe, que usted puede decir: yo confío en esa obra de la cruz. Yo confío en esa obra de la cruz. Yo sé que esa obra de la cruz es histórica, pero también es
existencial. Ella ocurrió no solamente como un evento histórico, sino que ya impacta mi vida hoy para transformar. Yo quiero esa cruz. Y cuando usted dice, yo acepto a Cristo, entonces el Señor comienza a evidenciar lo que ya llevó a cabo, lo que ya Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amén. Porque esa obra que Él comienza en nuestras vidas, usted y yo tenemos que estar de acuerdo con que estamos tomando un punto de partida arbitrario, de hecho, el punto más glorioso del plan redentor, la cruz del Calvario. Pero esa obra estaba antes de la fundación del mundo ya determinada, ¿sí o no? Eso no fue lo que entendimos hoy. Sus obras están completas desde antes de la fundación del mundo. Y el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado. Ya estaba preparado, tanto que le fue dicho a la mujer, la simiente tuya, le fue dicho a la serpiente, perdón, la simiente de la mujer te pisará la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Esa es una figura de la cruz del Calvario. Las obras de Dios ya estaban completadas, concluidas. No, yo dije establecidas. La Biblia dice completadas. Dice más. ¿Amén? Dice más. Siempre dice más que lo que uno pueda decir. Entonces, mi hermano, esa obra no es la predicación del Evangelio, por más buena obra que sea la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es necesaria. Eso es lo que hacemos cada domingo desde este lugar. Y eso es lo que estamos anhelando poder volver a hacer en las calles y por las plazas y en los parques y en los hospitales, como solíamos hacer en el pasado. Gloria a Dios por esas oportunidades que nos dio como iglesia y en las cuales muchos se involucraron o algunos se involucraron. Uno hubiera querido que fueran más, pero algunos se involucraron para su gloria, para la gloria de Dios. Pero queremos volver a tener esa oportunidad. Por eso que no podemos, ni queremos, al menos yo no quiero, seguir amamantando la cuarentena y criando la cuarentena, así como una mascota. Me gusta esta cuarentena. Vamos a esperar que se ponga grande y fuerte. No, yo lo que quiero es que se acabe ya. ¿Usted me entiende? Yo lo que quiero es que se acabe ya, porque yo tengo una labor que realizar para la gloria de Cristo. Y esa labor no es solamente desde aquí, tenemos que salir a buscar a las personas. Imagínese usted si antes era difícil, ¿cómo va a ser ahora que la gente le tiene miedo a la gente? Eso es algo que también tenemos que vencer. Eso es algo que también tenemos que vencer. La aprehensión que sentimos cuando alguien se nos acerca. Ay, no. Ahorita le dije yo a una hermana ahí que amo, mire, denme un abrazo. Cara. ¿Qué es eso de puñito? Tenemos que cuidarnos. Pero tenemos que buscar las oportunidades para expresarnos nuestro amor en Cristo. Amén. Dios tiene un plan, mi amado hermano, un plan de trabajo. Dios tiene un plan de trabajo. Y le voy a delinear ese plan a usted, mi amado hermano, para que usted y yo al menos reflexionemos en él y todos podamos entender en qué punto estamos. Todos los que estamos aquí, al margen de nuestra condición espiritual, como dicen los gringos, regardless our spiritual condition. Todos los que estamos presentes, vamos a poder con este plan de trabajo del Señor, que el Señor sigue haciendo en medio nuestro, identificar en qué punto estamos. Yo le animo a que usted identifique en su mente y en su corazón qué punto está. Óigame, primero, el Señor inició una buena obra por medio de la cruz del Calvario. ¿Amén? Sí, ya sabemos que desde antes de la fundación del mundo, pero estamos partiendo de la cruz. Estamos partiendo arbitrariamente del punto más glorioso de la línea de tiempo del Señor, la cruz del Calvario. El Señor inició una buena obra allí.
Y era necesario que así fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, viendo esa cruz, viendo la obra histórica y reflexionando en esa obra de la cruz, conociendo cómo puede ser conocida la obra de Cristo por medio de la exposición del Evangelio. Segundo, los beneficios de esa buena obra fueron activados en cada uno de los creyentes el día que nosotros depositamos nuestra fe en la persona de Cristo. ¿Usted me entiende? El Señor hizo una obra en la cruz del Calvario. Y el día en que usted y yo aceptamos a Cristo, el día en que usted y yo dijimos, sí, yo acepto a Cristo, ese día se activó, se activaron los beneficios eternos de esa obra que el Señor logró en la cruz del Calvario en favor suyo. Porque el Señor en la cruz no salvó a la gente. No, el Señor salvó a personas en particular. El Señor murió por personas que habrían de creer en la persona de Cristo Jesús. El Señor no murió por el conglomerado humano de la historia. No, el Señor murió por los de la fe de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y yo insisto que como usted y yo no lo sabemos, por eso es que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso me lleva a recordarle, vez tras vez, yo nunca lo voy a dejar de hacer, mi amado hermano. El Evangelio no es para todo el mundo, el Evangelio es para el que cree. Lo que es para todo el mundo, perdón, la salvación no es para todo el mundo. La salvación es solamente para el que cree. Lo que es para todo el mundo es el Evangelio. ¿Usted me entiende? Yo se lo voy a decir otra vez para que usted lo recuerde. La salvación no es para todos. La salvación es para el que cree. Ahora, el Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. El anuncio de las buenas nuevas es para todos. Es para todos. Y esos beneficios de la cruz del Calvario se activan en cada uno de los creyentes el día que depositaron su fe en la persona de Cristo Jesús. Tercero, esa obra está siendo sujeta a un perfeccionamiento, muchas veces por medio de aflicciones diversas en nuestras vidas, desafíos, retos, decisiones que tomar, pero esa obra está siendo objeto de un trabajo constante en medio de nosotros y en nuestros corazones. El Señor está puliendo el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuarto, ese perfeccionamiento concluirá un día glorioso, el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuándo concluirá? ¿Cuándo dejará el alfarero de poner sus manos en este barro, aun cuando sea para romperlo y volverlo a hacer? ¿Cuándo? El día de Cristo. El día de Cristo. Y quinto, desde el día de Jesucristo hasta la eternidad, estaremos en su presencia completamente preparados, aptos. ¿Por qué? Por todo lo que el Señor vino haciendo progresivamente en nuestras vidas. Ya nosotros estaremos preparados para estar en su presencia por los siglos de los siglos. Porque la corrupción no hereda la incorrupción. ¿Usted me entiende? El Señor tiene que preparar nuestras vidas. El Señor tiene que ya nosotros, mire, ¿usted sabe dónde nos ve sentados a nosotros el Señor? Nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Amén? Amén. Por si a usted se le está olvidando que las obras de Dios fueron acabadas desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hoy, aún cuando el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Pero eso solamente puede hacerlo el Señor. ¿Por qué? Porque Él está seguro. Él está seguro de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Él está seguro, mi amado hermano, como dice el Señor Jesucristo allí en Juan, capítulo 10.
Miren, mi hermano, nadie nos arrebatará de las manos del Padre. Nadie. Y el Señor allí está haciendo una obra en nuestras vidas. Y ya el Señor nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo porque Él está seguro de cuál va a ser el resultado final de esa obra. En el momento en que el Señor Jesucristo se manifieste, de allí hasta la eternidad, nosotros estaremos reinando con Cristo por los siglos de los siglos. 5 aspectos cruciales de su plan. 5 aspectos de los cuales 2 de ellos nos involucran de manera directa, el segundo y el tercero. El primero, Dios inició una buena obra por medio de la cruz. Eso, mire, Él es el autor. Digo, Dios es el autor de los 5 puntos. Y Él es el que lleva a cabo los 5 aspectos en nuestra vida. Pero de esos 5 aspectos, hay 2 particulares que tienen que ver con usted. El segundo dice, los beneficios de esa buena obra fueron activados en cada uno de los creyentes el día que depositaron su fe en Cristo. ¿Has depositado tu fe en Cristo Jesús? ¿Has depositado tu fe en la persona de Cristo? ¿O todavía tú sigues posponiendo a Cristo en tu vida? Ese es el aspecto que el segundo punto implica en nuestra vida para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. O es ese aspecto, el segundo aspecto, el que aplica para tu vida. Has colocado tu fe en la persona de Cristo de manera que el Señor pueda iniciar evidencialmente esa obra que Él comenzó en la cruz del Calvario en favor tuyo. O el 3, esa obra está siendo sujeta a un perfeccionamiento en nuestras vidas. ¿Estás tú en esta mañana como iglesia de Cristo dispuesto a que el Señor siga trabajando en tu vida? Rindiendo tu corazón a la obra continua del Espíritu Santo en tu vida. Permitiendo la convicción de pecado en tu vida. Que te permita cada día apartarte de la iniquidad que caracteriza nuestros corazones, poder cada día buscar su presencia en santidad, porque el Señor es el que dijo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Estás tú disponiendo tu vida, tu tiempo, tu corazón, todo lo que eres en sentido general para que el Señor trabaje continuamente en tu vida? ¿Estás doblegando tu corazón a la autoridad que está hoy sobre ti, en tu vida, tus padres, tu esposo, Cristo como cabeza del varón, tus jefes en tu trabajo, tus maestros en la escuela o en la universidad? Cada uno de nosotros vive y desarrolla su vida con una naturaleza de autoridad sobre nosotros en nuestro día a día. En un escenario es una autoridad, en otro escenario es otra autoridad. E incluso nos movemos en escenarios donde nosotros somos autoridades, ¿sí o no? ¿Estamos sirviendo al Señor como autoridades para su gloria o estamos enseñoreándonos de aquellos sobre quienes Él nos ha puesto como autoridad? ¿Cómo estás viviendo para Cristo Jesús en tu vida? ¿Cómo estás viviendo para Cristo? En otras palabras, ¿te estás disponiendo, te estás dejando trabajar por el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Estás siendo un objeto del Espíritu de Dios en tu vida como Él quiere y anhela y ha prometido trabajar en nuestras vidas? ¿Tú estás permitiendo que el Señor trabaje en tu vida? Iglesia de Cristo. Entonces, mi hermano, esos son 2 aspectos particulares en los que hoy nosotros debiéramos concluir meditando. Si tú estás aquí y tú no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, yo quiero que tú sepas que el Señor quiere comenzar a trabajar en tu corazón para una vida renovada, para su gloria y para bendición eterna de tu alma. El Señor quiere comenzar esa buena obra en tu vida, esa obra de gracia
transformadora, regeneradora, que te va a proveer una visión que hoy tú no tienes, que es la visión de lo eterno desde el punto de vista bíblico. Va a quitar un velo de tus ojos. Y hoy tú puedes ser capaz de comenzar a vivir una vida donde todas las cosas viejas hayan pasado y el Señor pueda comenzar a hacer cosas nuevas para su gloria en tu vida. Hoy puede suceder. Pero si tú eres iglesia de Cristo, yo también quiero llevarte a pensar. Hoy es ese día en el que tú puedes hacer compromisos con el Señor en tu corazón para comenzar a vivir una vida que evidencie más a Cristo por medio de tu carácter. Por medio de tu carácter con respecto a los demás, por medio de tu pasión por la gloria de Cristo. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Ninguno de nosotros ha llegado al punto de brillo en el que no haya que utilizar una lija más, un grado más de lija. ¿Tú me estás entendiendo lo que quiero decir? El Señor siempre puede y lo hará porque Él lo ha prometido. Tomar otra lija con otra numeración. Y mire, mi hermano, no se asuste si un día Él baja la numeración. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Y entonces Él tenga que volver a coger una lija de una granulación más áspera y trabajar en nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos. Usted y yo tenemos que rendir nuestros corazones para que el Señor trabaje en nosotros. Amén. Esa es la invitación que yo te hago esta mañana. Dispón tu corazón. Si tú estás aquí sin Cristo, dispón tu convicción interna para recibirle como Señor y Salvador. Si tú estás aquí como iglesia, dispón tu corazón para que el Señor siga trabajando en esa buena obra que ya Él comenzó un día en tu vida. A uno y a otro, yo les digo en esta mañana, el Señor se ha comprometido a terminar lo que dijo que comenzaría. Lo que Él ha comenzado, Él lo terminará para su gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por bendecirnos con ella. Gracias por alentarnos con ella, por animarnos con ella, por confrontarnos con ella, oh Dios del cielo. Oh Señor, expón nuestros corazones, que nuestros corazones sean expuestos, porque preferimos la vergüenza, oh Dios del cielo, a vivir una vida que no te glorifique plenamente, oh Dios, a vivir una vida en la cual tengamos una cara para los demás y una cara para ti. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a poder doblegar nuestros corazones, a poder pedir perdón a quienes hemos ofendido, a poder humillar nuestros corazones ante aquellos que nos han ofendido a nosotros, pero que igual, oh Dios del cielo, para que tú seas exaltado, nosotros podamos abrir nuestros brazos para una comunión con tales personas, porque mientras dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Padre amado, ten misericordia de tu pueblo y utiliza tu Espíritu Santo para seguir trabajando en nuestra vida. Sigue trabajando, Dios del cielo, en medio nuestro. Pero también te rogamos, oh Dios, que tú trabajes en los corazones de aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Padre, si hubiera una persona en este lugar que hoy quiere entregar su corazón a Cristo Jesús, dale convicción de pecado y anímale, oh Dios del cielo. Anímale a orar en lo íntimo de su corazón. A orar en lo íntimo de su corazón. Padre, te pido perdón. Yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecador, ayúdame. Ayúdame, yo no estoy listo, no estoy preparado, no estoy preparada. Siento que tengo muchas cosas en mi vida. Pero ayúdame, oh Dios del cielo, quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que en esta mañana, oh Dios del cielo, aún cualquier persona que esté conectada de manera virtual o aquí presente, oh Dios del cielo, pueda mirar su corazón. Pueda mirar su corazón y pueda
aceptar la realidad de que no ha nacido de nuevo, de que necesita a Cristo Jesús, de que necesita proclamarle con su boca luego de haber creído con su corazón. Muévele, oh Señor, a una convicción íntima. Que no sean las inútiles palabras del predicador, que sea tu Espíritu Santo que mueva los corazones. Si alguna persona quisiera que nosotros oremos por ella, nadie tiene que apercibirse de ello, todos con la cabeza baja, orando en sus corazones. Déjenmelo saber, simplemente para orar en mi corazón. Si alguien así, en esta mañana, quiere aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, dígame, pastor, vea mi mano, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Hay alguien así en este lugar? ¿O hay alguien conectado? Si hay alguien conectado que también quiere expresar su decisión, escríbanlo allí. Pastor, mi nombre es fulano de tal y quiero aceptar a Cristo. Y le escribiremos y haremos contacto con usted. ¿Hay alguien aquí o hay alguien virtualmente conectado que quiera aceptar a Cristo en esta mañana? Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Nosotros no tenemos control del calendario en ninguna manera. Y las aflicciones se incrementan hasta el punto de que no podemos conocer si literalmente el día de mañana estaremos aquí. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo en su corazón como Salvador y como Señor de su vida? Padre, gracias por tu palabra y gracias por la obra continua, oh Dios, que comenzaste desde antes de la fundación del mundo, oh Señor, que pusiste, oh Señor, en alto, en ese clímax de tu plan perfecto que fue la cruz del Calvario, pero que continúa hoy hasta nuevamente ese día glorioso, glorioso, glorioso por los siglos, en que el Señor se va a manifestar con poder y gran gloria a este mundo. Anhelamos ese día, oh Señor, cuya gloria es mayor. Hasta ese día tú trabajarás en nuestros corazones, tú has prometido. Ayúdanos a someternos a esa mano poderosa, transformadora, oh Señor, que es un bálsamo, que no deja de ser una mano tierna, pero que es una mano firme, oh Dios del cielo, que va a utilizar todos los medios para tú hacer de cada uno de nosotros verdaderos reflejos del carácter de Cristo.